Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy tenemos nosotros nuestra materia de lógica y en este caso vamos a hablar de un tema muy especial e importante y además creo que es el preámbulo para todo lo que vamos a ver en esta unidad, en este bloque. En este caso vamos a ver lo que son los factores del pensamiento. Nosotros ya sabemos, ya hemos estado hablando en todas las clases anteriores qué es la lógica y de qué se encarga. Vimos que es una disciplina filosófica. Vimos también pues que la lógica viene de la palabra logos, estudio, y en este caso lo que estudia es el pensamiento. Eso es lo que estudia la lógica. Y podemos también decir que no todo lo que tiene que ver con el pensamiento es el objeto de estudio de la lógica. Acuérdense que dijimos que todas las ciencias deben de tener un objeto de estudio, algo a lo que se van a dedicar para poder llevar a cabo pues la investigación, el entendimiento, el análisis, etcétera. En el caso de la lógica, bien dijimos que lo que va a ser su objeto de estudio pues es el pensamiento. Más no quiere decir que todo lo que interviene en el pensamiento, por eso es importante ver este tema para que realmente nosotros sepamos qué de todo el pensamiento es el objeto de estudio de la lógica. ¿Ok? Bueno, pues entonces todos los elementos que intervienen en el pensamiento se le llaman factores. ¿Ok? Entonces a esa suma de elementos se le llaman factores. Cada elemento sería un factor. ¿De qué? Pues del pensamiento. Y en esta clase vamos a ver qué son esos factores, a qué se refieren, cómo se denominan, cuál ciencia los estudia, cuáles sí son estudiados por la lógica y cuáles no. Y terminaremos con un ejemplo, ¿ok? Bien, entonces vamos a continuar con esta presentación que ustedes están viendo en pantalla y en este momento vamos a ver que son 5 los factores del pensamiento, son 5 los factores que nosotros vamos a ver y que en esta presentación que ustedes tienen en pantalla vienen 3, enseguida veremos 2 y después veremos el ejemplo. Entonces podemos nosotros ver, chicos, que es 1, el sujeto pensante, 2, la actividad psíquica, 3, el objeto contenido, 4, el lenguaje y 5, la estructura. Son 5 los factores del pensamiento. Vamos a ir analizando uno a uno. El primer elemento del pensamiento o factor del pensamiento es el sujeto pensante. ¿Cómo va a existir un pensamiento si no hay quien lo piense? ¿Ok? Entonces, en este caso, el primero es el sujeto. ¿El sujeto que qué? Pues el sujeto que piensa, o sea, el sujeto que produce o genera un pensamiento, el sujeto que realiza la actividad de pensar, ¿va? En este caso, cuando hablamos del sujeto, pues vamos a ver, siempre serán humanos, porque ya hemos analizado también, pues por ejemplo, en el caso de otros seres vivos, no hemos conocido este elemento, este atributo, este don del pensamiento. Sabemos y hemos analizado pues que tienen alma, sabemos y hemos analizado que, recuerden como lo tuvimos en una de las lecturas, en ese carruaje, los humanos estamos guiados por un carruaje. De un lado tenemos uno de los caballos que tira, que va a ser el caballo de la razón, y el otro caballo va a ser el caballo de todo aquello que nosotros generamos por instinto, que queremos por instinto. Los animales pues no generan la razón como tal, sino el instinto. Entonces podemos decir que el sujeto pensante en cuanto al factor del pensamiento siempre va a ser un ser humano, ¿ok? Podemos ponerle nombre, puede ser en este caso, podemos ponerle Juan, Pedro, Fernando, Alejandra, Jimena, Regina, Mía, el nombre que ustedes le quieran poner, pero aquel elemento que es el que genera el pensamiento o que realiza la actividad de pensar sería el sujeto pensante. Ahorita lo vamos a resumir como es quien produce o genera el pensamiento. Este factor, el sujeto pensante, tiene un nombre, como todos los factores, y le vamos a llamar factor antropológico. Antropológico, ¿ok? Entonces, el factor antropológico lo estudian las ciencias sociales, no la lógica. Acuérdense que cuando hablamos antropológico, logos, estudio, antropos, en este caso, pues es el ser humano.
Por lo tanto, podemos decir que las ciencias sociales estudian al ser humano, a la persona, y por eso vamos nosotros a poner que el factor antropológico lo estudian las ciencias sociales, no la lógica. Recuerden que la lógica no es una ciencia social, la lógica es una ciencia formal o ciencia exacta, igual que las matemáticas, ¿ok? En este caso, ¿cuáles son ciencias sociales? Pues la ciencia social, por ejemplo, es el derecho, la historia, la economía, entre algunas otras. ¿Ok? El segundo factor del pensamiento o elemento es la actividad psíquica. Y vamos entonces a ver que el sujeto debe de realizar alguna actividad. Ese sería como en una oración cuando decimos el verbo. Precisamente, aquí el verbo sería pensar. La actividad realizada es pensar. Entonces, quiero dejarles algo súper claro, chicos. Pensar y pensamiento no es lo mismo. Pensar es la actividad que realiza el sujeto. Pensamiento es el resultado. En este caso es el producto de la actividad. Por ejemplo, si yo te digo, la actividad es estudiar, el resultado o el producto sería conocimiento. Adquieres un conocimiento a través del estudio. En este caso, la actividad es pensar. El verbo es pensar. El resultado de esa actividad es el pensamiento generado. ¿Ok? Entonces hay que discernir muy bien, hay que diferenciar muy bien entre la actividad de pensar y el resultado derivado de esa actividad, que sería el pensamiento logrado de haber pensado. Ok, entonces la actividad psíquica se llama proceso psicológico que acompaña la actividad de pensar. Estoy realizando un proceso. Pensar no es como un chispazo. ¿Por qué? Porque cuando viene a nosotros un chispazo, que ahorita lo vamos a ver también un poquito más, cuando viene a nosotros un chispazo, pues no es tanto como realizar la actividad de pensar. Viene el recordar, viene el sentir. Por ejemplo, y de hecho tiene mucho que ver con esto, cuando vas por la calle y de repente viene un aroma, viene un olor de algún perfume que tiene una persona, dices, qué rico huele. En ese momento, el hecho dices, estás sintiendo, estás percibiendo a través de los sentidos, más no significa que estés pensando. Cuando relacionas las cosas y ya empieza el proceso psíquico, psicológico en tu mente, entonces sí estás realizando la actividad de pensar. Si no, simplemente detectaste un sentir a través precisamente del sentido del olfato. O viste algo que te encantó y simplemente cuando lo viste, estás detectando una impresión por los sentidos. Igual que con los otros tres sentidos, aparte pues el olfato y de la vista. Bien, entonces vamos a continuar esta parte que estamos nosotros analizando, que hemos estado viendo. Y bueno, vamos a decir en este caso lo de la actividad psíquica, que era lo que estábamos realizando hasta hace un momentito, y decíamos, es la actividad. El factor se llama psicológico. Como el factor se llama psicológico, entonces le vamos a poner nosotros a este factor va a ser el objeto de estudio de ciencias como la psicología y la psiquiatría. ¿Por qué? Porque estudian es la psique, o sea, en este caso, este proceso que lleva acompañado a la actividad de pensar, ¿ok? No lo estudia la lógica, nuevamente, esto no lo estudia la lógica. Vamos entonces a continuar con el tercer factor del pensamiento. El tercer factor del pensamiento o en este caso el elemento del pensamiento es el objeto o contenido. El objeto o contenido, nosotros podemos decir que es de lo que trata el pensamiento. Puedo decir que yo, Taimi, estoy pensando, ok, yo soy el sujeto, la actividad es que estoy pensando, pero ¿en qué estoy pensando? ¿En quién estoy pensando? A lo mejor estoy pensando en qué tengo que preparar el examen del primer parcial para mis alumnos. Entonces, el sujeto está en mí, la actividad es pensar, el contenido es en que tiene que preparar el examen del primer parcial para sus alumnos. Este objeto o el contenido, por ejemplo, pienso en mis alumnos. Mis alumnos sería el objeto del contenido y se le va a llamar factor ontológico.
ontológico, bueno, de hecho viene a estudiarse por medio de la ontología, y la ontología es la ciencia que estudia precisamente el ser, ¿ok? Vamos entonces a analizar cómo la ontología es el que va a estar como estudiando ese objeto. Vamos entonces a reunir nuestros tres primeros factores. Factor antropológico, ¿quién? Factor psicológico, la actividad. Factor ontológico, ¿qué? O sea, en qué o en quién se está pensando, ¿ok? Bien, vamos entonces a llegar a nuestros siguientes dos factores. En este caso, nuestros siguientes dos factores serían el lenguaje y la estructura. Vamos entonces a ver este factor del lenguaje o el elemento del lenguaje y el elemento de la estructura. El elemento del lenguaje. El pensamiento no debe expresar por medio, perdón, el pensamiento se debe expresar por medio de un lenguaje. Cuando yo estoy pensando, lo voy a expresar de alguna forma. En este caso, entonces, ese pensamiento lo voy a expresar, pues a lo mejor de manera oral, como ahorita lo estoy haciendo. A lo mejor de manera corporal, probablemente ni digo nada, ni escribo nada, pero la manera en la que me muevo, en la que muevo los ojos, en la que expreso mis manos, está dando a entender lo que realmente estoy pensando. O a lo mejor ni lo doy a entender con mi cuerpo porque no me estoy moviendo, ni lo estoy diciendo, entonces no es oral, más sin embargo lo estoy escribiendo, entonces es escrito, ¿ok? El lenguaje, la manera en la que yo expreso esa actividad de pensar, ese contenido de pensar, se va a llamar factor lingüístico. ¿Quién lo va a estudiar? Pues depende cuál sea esa manera de expresar, si sea oral, si sea corporal, si sea escrito, pero lo estudian ciencias como la semántica, la gramática, pero no la lógica. Entonces ya vimos que el sujeto pensante no lo estudia la lógica, la actividad psíquica no lo estudia la lógica, el objeto o el contenido del pensamiento no lo estudia la lógica y el lenguaje tampoco lo estudia la lógica. ¿Qué sí estudia la lógica? El quinto y último factor del pensamiento o elemento del pensamiento, que es la estructura. La forma en la que se van a dar a conocer, no en si lo digo, si lo escribo o si lo voy a entender con mis movimientos, sino la estructura que va a llevar, las palabras, el cómo las voy a arreglar, ese sería entonces el factor lógico, ¿ok? Ahorita en el ejemplo, espero que me vayan a entender mucho mejor, chicos. En el ejemplo, considero yo que va a quedar con mayor entendimiento, pero entonces aquí sí lo estudia la lógica, ¿ok? Nuevamente, la forma en la que se revisten o la forma en la que toman vida mis pensamientos, lo que tengo acá lo doy a conocer y la forma o la estructura en la que la doy a conocer, esa es la estudiada por la lógica. Ese es el llamado factor lógico. Y ahorita lo vamos a entender, espero yo, de mejor manera con este ejemplo. Emiliano piensa que la puerta del salón es grande y se lo dice a su compañero Santiago. ¿Qué le dice? La puerta es grande. Entonces, Emiliano es el sujeto pensante. Emiliano es el factor antropológico. ¿Ok? En este caso, pues, a lo mejor el derecho, la historia, van a analizar por qué Emiliano lo dice. A lo mejor Emiliano está en una época de la historia donde todas las puertas eran grandes, entre más grandes fueran las puertas era mejor. Eso es, lo estudia otra ciencia, pero no la lógica. ¿Quién es el sujeto pensante? Emiliano. ¿Por qué? Porque está realizando el segundo factor, que es el factor psicológico. En este caso, está realizando la acción psíquica. ¿Cuál es la acción psíquica? Pensar. Emiliano piensa. ¿Ok? Entonces, Emiliano, sujeto pensante. Piensa es la actividad psíquica o factor psicológico. ¿Qué piensa Emiliano? Ah, viene el tercer elemento, que es objeto contenido. Emiliano piensa en la puerta del salón. ¿Ok? Entonces, el contenido es la puerta del salón. ¿Ok? Y después dice, es grande y se lo dice.
quiere decir que el lenguaje es verbal, se lo dijo de manera verbal. Este entonces es el cuarto elemento, que es el factor lingüístico, porque a través de la lengua, de manera oral, le está diciendo a Santiago lo que pensó. ¿Ok? Y por último, el quinto elemento, pues es la estructura. Y aunque no puse ahí número 5, se entiende la estructura, que ya habíamos platicado en otras clases, que a la lógica no le interesa si el pizarrón es verde o no. A la lógica no le interesa si la puerta es grande o es chica. A la lógica no le interesa si se lo dice a Santiago o se lo dice a Pedro. A la lógica lo que le interesa es la estructura de ese pensamiento. ¿Y qué le dice Emiliano a Santiago? Que la puerta es grande. Para la lógica, este quinto elemento, la estructura, sí es correcta. Porque acuérdense que dijimos que el sujeto se va a llamar S, el predicado se va a llamar P, y aquel elemento que une a S y a P es, valga la redundancia, lo que decíamos que era el factor